Requerimiento de oxígeno en pacientes con COVID-19 en casa. ¿Cómo calcular cuánto oxígeno requiere un paciente que está en casa con COVID-19? En este video trataremos de ayudar con esta información para poder entender esta situación. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que publicamos. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que ustedes conozcan los videos, publicaciones y estrenos en vivo que nosotros venimos realizando. Los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en Instagram y en Twitter, en la cuenta @dr_Luis Pacora, y hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com. Bueno, uno de los puntos muy importantes que COVID-19 puede conllevar, y sobre todo con la presencia de las nuevas variantes del linaje B1, entendemos con ellos la variante de Reino Unido, la B117, la variante sudafricana, la B1351, la variante de Brasil, la B1248, y la variante de la India, la B1617. Variantes que pertenecen al linaje B1 y que sobre todo causan mayor daño pulmonar, porque tienen mayor afinidad por el receptor AC2. Dentro de la enfermedad COVID-19, la hipoxia es un punto muy importante a conocer, y se define como hipoxia o hipoxemia a la disminución de la presión arterial de oxígeno, y que va a conllevar a la necesidad de utilizar lo que es un suministro o una fuente de oxígeno para garantizar un nivel adecuado de oxigenación en la sangre, situación muy importante para la salud de las células. Al no haber oxígeno en sangre, las células lamentablemente van a no cumplir sus funciones vitales y van a morir. Entonces es muy importante que el oxígeno tiene que estar presente en sangre. Y ello ha conllevado a que se ideen mecanismos terapéuticos, y dentro de ello está la administración de oxígeno. Y hoy en día se maneja ello en casa. Prácticamente de los pacientes que tienen una neumonía, el 20% solo requieren manejo hospitalario. Es decir, 80% van a estar en manejo en casa o domiciliario. Y la pregunta es, ¿cómo calcular el requerimiento de oxígeno que necesita un paciente? No existen estudios específicos sobre ello, pero los artículos que hablan sobre la prescripción de oxígeno en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria siempre se centran en un punto muy importante. El manejo va a ser de manera empírica. Va a ser proyectando lo que es el nivel de saturación que uno busca, y para ello es muy importante tener un oxímetro a la mano y sobre todo calcular cuánto flujo de oxígeno va a requerir para conseguir. Lo que dicen varios trabajos de investigación, y uno de ellos fue, por ejemplo, publicado en el año 2012, en donde dice prescripción y titulación de oxígeno suplementario en pacientes hospitalizados, y así, al igual que ese trabajo, existen otros trabajos, nos dio a entender que la prescripción de oxígeno va a estar dada en base al nivel de saturación de oxígeno que busquemos. Hemos entendido que el valor de 90% va a ser el valor de corte que va a indicar que un paciente va a requerir o no oxígeno. En COVID-19 es muy importante tener el dispositivo del oxímetro de pulso para controlar la evolución del paciente, al igual que el termómetro. Dos dispositivos que nos van a ayudar a vigilar cuál es la evolución del paciente. De acuerdo al oxímetro, si el paciente empieza a tener saturación menor a 90%, este paciente ya tiene indicación de recibir oxígeno. ¿Cómo nosotros calculamos el nivel de oxígeno que requiere el paciente? Ello va a ser en base a la parte de ir evaluando cómo mejora o no la saturación. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que satura hoy en día, ya está con COVID-19, han pasado algunos días y la saturación baja menos de 90, está en 88-89%. Lo primero que se va a hacer es, el paciente se le va a poner en reposo absoluto, va a estar en cama, y se le va a poner todo lo que es el implemento del oxígeno suplementario. Para ello tenemos que tener en primer lugar una fuente de oxígeno, en segundo lugar un manómetro que va a regular la presión de oxígeno que va a salir, en tercer lugar una cánula que va a ir conectada al cuarto punto, que va a ser
el sistema de ventilación, que pueden ser sistemas de bajo o alto flujo, que generalmente los que van a estar en domicilio van a ser los de bajo flujo, pero se recomienda que se use una mascarilla con reservorio. Una vez teniendo estos 4 elementos fundamentales en lo que significa la parte de la administración del oxígeno, en el manómetro uno va a calcular el flujo de oxígeno, el cual va a indicar la necesidad de oxígeno que requiere el paciente. Empezamos con 1 litro por minuto. A 1 litro por minuto, nosotros a los 10 o 20 segundos hacemos un control con el oxímetro. Si la saturación del paciente, que estaba en 88, 89, mejoró a 90, 91, el paciente se quedará con 1 litro por minuto. Si nosotros al litro por minuto no llegamos a 90%, subiremos a 2 litros por minuto. Si con 2 litros por minuto conseguimos una saturación de 90-91, el paciente se quedará a 2 litros por minuto. Es muy importante entonces de esta manera ir regulando. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que tiene 87, 88 y no mejora con 1 litro o con 2 litros? Subiremos a 3 o 4 litros. Si con 4 litros conseguimos que el paciente sature más de 90%, 91, 90, el paciente se quedará con 4 litros. Es muy importante que superado los 5 o 6 litros, significa que el daño pulmonar que tiene el paciente es bastante severo. Y ya tenemos que ir pensando que ese paciente probablemente va a requerir manejo en una institución hospitalaria, dado que el nivel y el sistema de oxígeno que usted va a brindar en casa probablemente no sea suficiente para poder garantizar que el paciente tenga adecuadamente la oxigenación. Es por eso muy importante que para que nosotros calculemos el flujo de oxígeno que se le va a administrar, es muy importante tener en cuenta el oxímetro y sobre todo ir regulando el flujo. Recordemos que el flujo va a ser la cantidad de oxígeno que se administren en un determinado tiempo. En estos puntos se habla sobre litros por minuto. Una vez dado ello, uno va a estar evaluando al paciente. Si un paciente ya satura menos del 90%, una recomendación importante a tomar en cuenta es el paciente debe estar en reposo absoluto. Reposo absoluto significa no se va a levantar de la cama. El paciente, al menor cambio de posición, al tratar de incorporarse, al tener un evento que pueda causarle estrés o lo que le pueda causar depresión, son eventos que lamentablemente van a manifestarse con la caída mayor de la saturación. El paciente que ya tiene saturación menos de 90% tiene que permanecer en cama, reposo absoluto, y por lo menos mínimo esto será 5 o quizás una semana. Pero es muy importante que entre 5 a 7 días ese paciente esté en reposo absoluto y de acuerdo a su evolución se irá ahí viendo si se puede incorporar o no. Es por eso que el cuidado del paciente debe ser estricto en cama. La alimentación, el baño y lo que es la limpieza personal debe hacerse en cama. Si el paciente se levanta para ir a los servicios higiénicos, ese paciente va a tener una caída brusca de la saturación y se puede desmayar y probablemente no recuperemos con el nivel de oxigenación que estaba previo a esta acción o evento. Es muy importante cuidar al paciente. El requerimiento de oxígeno se va a hacer de manera empírica, es decir, evaluando cómo responde o no la saturación de oxígeno. Pero el reposo absoluto y muchas veces también considerar la posición de cúbito prono, es decir, boca abajo del paciente, va a ayudar a que el paciente mejore su condición. Recordemos que en COVID-19, sobre todo en la semana del cuadro clínico, es donde sucede el problema de la insuficiencia respiratoria. Tenemos que tener en casa siempre un suministro de oxígeno, que puede ser a través de un balón de oxígeno o a través de un concentrador que van a administrar el oxígeno que requiere el paciente y de esta manera ayudar a que su evolución sea favorable. Si nosotros no tenemos oxígeno en casa, lamentablemente el paciente tiene que estar en un hospital. Y hay que tomar en cuenta ello. El manejo de la insuficiencia respiratoria se hace con oxígeno, no con ampollas, no con antibióticos. Ello es aparte. Eso va a ser de acuerdo a la evolución del paciente. Si paciente presenta menos de 90% de saturación, paciente requiere oxígeno. El oxígeno es para la insuficiencia respiratoria. Si no hay oxígeno, no se va a poder tratar la insuficiencia respiratoria. Y el requerimiento que va a necesitar el paciente va a estar basado en el nivel de flujo que va a mantener una saturación por encima de 90%. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, en este video hemos querido aportar
con el conocimiento de cuánto requiere un paciente con COVID-19 de oxígeno si presenta insuficiencia respiratoria. Hemos definido que el corte es 90%. Si un paciente tiene ya por debajo del 90% de saturación, ese paciente requiere oxígeno. Se empezará con 1 litro por minuto de oxígeno y se evaluará cuál es la saturación. Si la saturación sube a 90 o 91%, quedará en 1 litro por minuto. Si por el contrario no sube, usted va a subir el flujo de oxígeno a 2 litros. Si con 2 litros se consigue el objetivo, se quedan 2 litros. Y así sucesivamente. Si el paciente presenta ya el requerimiento de más de 5 o 6 litros por minuto, este paciente ya es un paciente que debe ser considerado que probablemente su evolución no sea favorable y probablemente va a requerir estar en una unidad de hospitalización, o quizás, si su evolución va avanzando de manera negativa, a una unidad de cuidados intensivos. Es muy importante conocer cómo va respondiendo a la oxigenación la saturación de oxígeno del paciente. Paciente que tiene saturación menos del 90% tiene que estar en reposo absoluto, no puede levantarse de la cama, y esa manera va a garantizar de que no haga el esfuerzo para que la saturación de oxígeno no caiga mucho más. Tomemos en cuenta esta información y de esta manera pongámoslo en práctica si tenemos un paciente en casa que está padeciendo de COVID-19. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y, lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.